consistía. El primero, una breve reseña histórica. El segundo, los experimentos, distintos experimentos que fundamentalmente abren la mente hacia la comprensión del movimiento de la partícula. Se saca una conclusión muy importante, que fue Galileo justamente también que terminó la vieja discusión de que los cuerpos más pesados caían con mayor velocidad, suelen decir la mayoría de los textos. En realidad lo que se quería decir es que los cuerpos más pesados parecían caer con mayor aceleración. Por supuesto que si se soltaban de la misma altura al mismo tiempo, podríamos comparar la velocidad, pero en rigor es la aceleración lo que importa aquí. Galileo encuentra que la aceleración de caída libre no depende del peso del cuerpo, o dicho de otro modo más moderno, no depende de la masa. Un ejemplo fuerte podría ser el siguiente: si se le da la misma velocidad de disparo a una pieza de artillería pesada, a lo mejor el proyectil son 1000 kilos, o a un arma liviana que tiene un proyectil de 20 gramos, si ambos tienen la misma velocidad inicial, la trayectoria va a ser la misma, a pesar de que un proyectil tiene mucho más masa que el otro. Parece poco intuitivo esto. Lo que choca es, claro, para darle, por ejemplo, 1000 metros por segundo a un proyectil de 1000 kilos se necesita una carga explosiva enorme. Para darle esa misma velocidad inicial, 1000 metros por segundo, a un proyectil de 20 gramos, se necesita una carga muy pequeña, dada por un pequeño cartucho. Un ejemplo aún más impresionante, y lo vamos a decir de un modo pintoresco: si Dios Todopoderoso saca al planeta Marte de su órbita y lo reemplaza por una bolita de telgopor ubicada en el centro que estaba Marte anteriormente, esa bolita de telgopor va a describir la misma trayectoria que el planeta Marte. Por supuesto, estamos despreciando toda fuerza que sea ajena a la gravedad. En la práctica, el viento solar, por ejemplo, va a derivar la bolita de telgopor mucho más que la deriva que puede sufrir Marte, y ni que hablar de la influencia de los demás planetas. Bien, ahora con esta idea de que el movimiento no depende de la masa del cuerpo, ¿podemos tener una explicación de ese fenómeno? La cosa sería así. En principio tendríamos dos masas. La masa pesante, la masa que se utiliza para calcular la fuerza con que los cuerpos se atraen entre sí, también dada por la ley de Newton, de la gravitación universal, y la masa que utilizamos para calcular la aceleración, con la segunda ley de Newton. La naturaleza se comporta del siguiente modo: ambas masas son estrictamente proporcionales. Dicho de un modo pintoresco, si una persona engorda, y debe preocuparse a partir de lo que voy a decir ahora doblemente de lo que se puede preocupar antes. Cuando uno engorda lamentablemente siempre en dos sentidos. Engorda gravitacionalmente, es decir, pasa a pesar más, pero también aumenta la inercia, es decir, también aumenta la fuerza necesaria para darle una aceleración a esa persona. Hoy, adoptando la misma unidad de masa, el kilogramo, para ambas, podemos decir que la masa gravitacional es igual a la masa inercial. Por lo tanto, no vamos a utilizar de ahora en más estos subíndices, sino que simplemente le vamos a llamar M. Ahora podemos encarar los aspectos matemáticos. Podemos decir que hay dos modos de hacerlo. Como superposición de movimientos, como ya había dicho Galileo, que no requiere la utilización de análisis matemático, o la utilización de la segunda ley de Newton de la dinámica, que requiere conocimientos de análisis matemático. Vamos a suponer que ustedes no poseen estos conocimientos todavía de análisis matemático. Entonces, por fuerza, vamos a tener que utilizar el primer modo, que es la superposición de movimientos. Lo que sí, vamos a modernizar la idea de Galileo con la utilización de vectores. Y suponemos que ustedes ya han tenido un curso sobre vectores que manejan geométricamente y analíticamente a los vectores. Si no hubiese gravedad, el proyectil seguiría en línea recta, pero como hay gravedad, a ese movimiento se le superpone una caída libre con aceleración g. Tomemos un par de ejes cartesianos. X horizontal
pero no por costumbre, por hábito de tomar X horizontal, es una necesidad de tomarlo horizontal. E Y, el eje de ordenada, por lo tanto, vertical. El eje Z, permítanme decirles que no nos va a hacer falta. De todos modos, el eje Z estaría dirigido hacia ustedes. Vamos a poner el origen de este sistema de coordenadas en la boca del cañón, o por lo menos en otros dispositivos, donde se produce el desprendimiento del proyectil del dispositivo que lo lanza. Llamemos V sub 0 a la velocidad de disparo. La velocidad de disparo es una característica del arma utilizada. Y llamemos alfa al ángulo que forma el vector velocidad de disparo con el eje X horizontal. Entonces, repitamos. Adelantémonos en el hecho de que el proyectil describe una parábola. La parábola, desde el punto de vista matemático, es de extensión infinita. Pasa que nosotros sabemos que nace en el origen y vaya a saber dónde termina. Si estamos en una llanura horizontal, el proyectil caería aquí. Pero en general supongamos que estamos en un paisaje montañoso, así que el proyectil bien puede seguir más abajo del eje X, que es un caso más general. Ya sabemos que la gravedad está representada por un vector vertical hacia abajo. Vamos a suponer que ese campo de gravedad es uniforme. ¿Qué quiere decir? Que en todos los puntos que el proyectil va recorriendo, el valor de la gravedad es el mismo. Esto no es del todo cierto. Porque para que esto fuese cierto, nuestro planeta tendría que ser plano, infinitamente extenso. Pero si se trata de tiros de corto alcance, lo que podemos llamar tiros de salón, la suposición de que la gravedad es uniforme no está muy lejos de lo que puede darse en la práctica. Además, recuerden que estamos despreciando toda acción aerodinámica, es decir, para mayor rigor, el proyectil se mueve en el vacío. Toda esta serie de suposiciones hacen que el tema se haga lo más sencillo posible. En la práctica es muy complicado, ya vamos a comparar lo que pasa con la realidad. La gravedad no es uniforme, hay aire, hay fuerzas aerodinámicas. Bien, decíamos anteriormente que si no hubiese gravedad, en un tiempo t cualquiera posterior al disparo, el proyectil estaría en una posición, por ejemplo, P', dada por este vector V0t. Noten ustedes cómo recalco que V0 es un vector. Pero como hay de gravedad, no está en P', está más abajo, en T. Este otro vector es un medio del vector G por T cuadrado. O sea que la posición correcta del proyectil está dada por este vector posición R, función del tiempo. Y como ustedes manejan el polígono de fuerzas, saben que R de t es V0t más un medio de gt cuadrado. Esto es lo que en matemáticas llaman, ustedes van a ver en los cursos de análisis, es una función vectorial paramétrica, parámetro t, que para cualquier valor de t me lleva a la posición correcta del proyectil. Pero generalmente ustedes no manejan muy bien todavía este tipo de formas de funciones, sino que están más acostumbrados a trabajar por componentes escalares en ejes cartesianos. Pero pasar de la función vectorial paramétrica a la de ejes cartesianos escalar es muy sencillo. Recuerden que siempre están presentes los versores I y J, como llamamos en física, otros autores denominan de otro modo. Así que ustedes pueden ver que V0, el vector V0, es su módulo, que vamos a escribirlo de una forma muy sencilla, simplemente V0 sin ningún tipo de rayita, coseno alfa, versor I, o sea, V0 coseno alfa es este segmento, versor I para darle carácter vectorial, más V0 seno alfa, versor J. G, el vector G, sería menos, ¿por qué menos?
porque hemos tomado positivo el eje Y hacia arriba. G, sin ningún tipo de rayita, es el módulo de G. Entonces explicitamos el signo menos. Versor J. Reemplazando en 1, vamos a llamar 1 a la paramétrica, quedaría que R de T, que aprovechemos también para decir que es X versor Y más Y versor J, es igual, reemplazo B0, B0 coseno alfa versor Y por T más B0 seno alfa versor J por T, que hemos hecho hasta ahora. Repito, reemplazar el vector B0 más, pero va a quedar menos, ¿verdad? Un medio del módulo de G por T cuadrado, versor J. Si agrupamos por versores, quedaría X versor Y más Y versor J igual a B0 coseno alfa T versor Y más B0 seno alfa T menos un medio de T cuadrado, versor J. La igualdad de dos vectores requiere la igualdad de sus componentes, o sea que X es igual a esto. X igual a B0 coseno alfa T, vamos a poner así para que no parezca que es el coseno de alfa T, sino B0 coseno de alfa, que multiplica T, e Y es igual a B0 seno de alfa T menos un medio de G T cuadrado. Vamos a ir numerando. Lo mismo pasa con la velocidad. En cualquier instante, por ejemplo, ya que lo tenemos acá, no pretendo con este dibujo ser preciso en la escala, pero la velocidad instantánea, que ustedes saben que es tangente a la trayectoria, estaría compuesta de la velocidad inicial más la que confiere la gravedad, que sería G por T, con signo menos, versor J. O sea que el vector velocidad instantánea es igual a B0 menos GT versor J. Por componente sería B igual a B0 coseno alfa versor Y más B0 seno alfa versor J menos GT versor J. Por supuesto que todo vector es la componente Bx versor Y más By versor J. Y como decíamos antes, si dos vectores son iguales, tienen que ser iguales sus componentes. Es decir, de acá se saca que Bx, o sea, la componente escalar en el eje X de la velocidad, es B0 coseno alfa igual a constante. No depende del tiempo. En cambio, la componente en Y es B0 seno alfa menos G por T, que se obtiene agrupando la J. Vamos a numerarla, 4 y 5. Esto es una gran cosa, porque con la 2 y la 3, nada más, si supiesen análisis matemático, las derivarían con respecto al tiempo y obtendrían las 4 y 5. Pero bueno, como no saben análisis, tomemos estas otras dos, que dan las componentes instantáneas de las velocidades, como 2 más, y entonces con la 2, la 3, la 4 y la 5 ustedes resuelven todos los problemas que se les pueden plantear. Así el enunciado sea un poquito terrorífico, respirando hondo y manipulando estas funciones, podemos resolver, repito, todos los problemas.